Hola, mi nombre es David Mosquera y bienvenidos al canal Android para Todos. En esta nueva review vamos a analizar los nuevos Xiaomi Redmi Buds 3, los primeros auriculares semi-internos de Redmi. Para mí, los auriculares perfectos. Precio súper asequible. Calidad de audio es inmejorable teniendo en cuenta lo que cuestan. Son bonitos, una autonomía bestial y además los he conseguido gracias a la web de GECA con un increíble descuento que no te puedes perder. Así que permanece atento porque te voy a explicar lo que es GECA, que no es una página web de compras cualquiera. Y además te voy a dar un código de descuento, el TODOS10, con el que tendrás evidentemente un magnífico descuento en tus compras en la web de GECA. Permanece atento y no te pierdas los enlaces que te voy a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo, donde está todo el contenido. Pero recuerda que para generar todo este contenido, para mí hay algo muy importante que a ti apenas te lleva nada y que además es gratis. Suscríbete al canal, dale like al vídeo, activa las notificaciones de la campana. Si quieres saberlo todo acerca de los Xiaomi Redmi Buds 3, acompáñame a lo largo de esta review. Os lo decía al principio, y es que GECA es una página web de compras completamente diferente. La experiencia que tienes durante las compras es fácil, es rápida y te da mucha confianza, ya que incluso puedes seguir el pedido en todo momento, tienes toda la trazabilidad del pedido. Después de las compras, el servicio de atención al cliente está ahí para responder cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario que tengamos. Cualquier cosa nos la respondan. Y casi lo más importante, los pagos. Muy seguros, ya que solo aceptan pagos a través de pasarelas seguras y verificadas. Y por cierto, en cuanto a las marcas, de lo mejorcito del mercado. Xiaomi, Realme, OnePlus, Lenovo, Amazfit, en fin, nuestras supermarcas favoritas. Vamos allá con el unboxing de los Xiaomi Redmi Buds 3, estos auriculares semi-internos, los primeros auriculares semi-internos. He tenido que poner la mano y delante, seguro que visteis la sombra, porque me mola cómo queda todo esto. Está genial, como dirían, la tiza, me decía un suscriptor amigo mío. Está genial este dibujito. En algunos sitios se ve plateado, en otros sitios se ve con colores. Es un poco una tontería, pero el diseño está muy currado. Como en los Redmi Buds 3 Pro, esta parte de aquí abajo, donde se ve el color real de los auriculares que están dentro, tiene un cierto relieve al tacto, igual que esto. En la parte trasera, pues por supuesto, como siempre, las principales características técnicas y especificaciones avanzadas para la gente más avezada en este tema. Pero vamos allá con el unboxing, vamos a poner la cajita aquí y como siempre vamos a sacar todo hacia afuera. Lo primero que nos encontramos envuelto en este plástico protector es el estuche de carga, que también es la mar de bonito. Lo malo es que con esta luz nos va a costar un poquito enfocarlo, pero bueno, vemos, a ver si lo conseguimos poniéndolo así. Vale, vemos en la parte aquí delantera el botón multifunción y vemos aquí donde está el indicador. Ahí se ilumina una luz LED que cuesta muchísimo enfocar por las luces blancas y donde tenemos estos auriculares, que son este estuche completamente blanco. En la parte inferior, como estáis viendo aquí, tenemos una conexión de carga, la USB tipo C. El tamaño es muy cómodo, más pequeñitos que los Redmi Buds 3 Pro. Es de una calidad muy buena, son duros, tienen este brillo que hace que sean muy fáciles de limpiar. La verdad, si se te cae un poquito de algo encima, le pasas directamente la mano y ya está. El ensamble que tiene la tapa da cierta seguridad porque está muy bien puesta, no se mueve, no está floja. Y da mucha seguridad al tacto estos auriculares, cuando los tienes en la mano. En la parte inferior dentro de la tapa, nos vienen los dos auriculares en sí, los semi-internos, los primeros auriculares semi-internos de Redmi.
Estos auriculares semi-internos vienen en la parte trasera con esta puntita de color negro que veis ahí, que es donde nos indicaría, donde tendríamos el botón multifunción, la parte que se introduce dentro de los oídos y también unos especie supongo que de embellecedores, porque realmente viendo el detalle no parece que tengan nada. En la parte de abajo es donde tenemos uno de los micrófonos, el micrófono principal y las dos conexiones magnéticas que servirían para darle la carga. En la parte superior aquí viene el segundo micrófono, que es el segundo micrófono de alta sensibilidad que con el chip Qualcomm, etcétera, etcétera, obtenemos una calidad de sonido muchísimo mayor en las llamadas. Entonces tenemos el estuche de carga, tenemos los dos auriculares y ¿qué más tenemos dentro de la cajita? Pues vamos a comprobarlo. Bien, lo colocamos todo bonito y nos encontramos con el libro de la garantía, como siempre, el que yo creo que prácticamente nadie nos vemos. Nos encontramos también con el manual de usuario de los Redmi Buds 3, que me he tenido que leer porque he tenido un pequeño defecto que si ves mi vídeo a ti no te va a pasar. En castellano nos lo encontramos en la página 28 con unas indicaciones súper sencillas. Y también nos encontramos con este cable de carga, el USB tipo C, que es uno de los cables de carga más pequeños que he visto en mi vida. Un auricular de carga que no creo que llegue ni a los 20 centímetros, pero bueno, cumple su función y esto es más o menos como los cables de carga que nos ponen dentro de la Xiaomi Mi Band, la 5, la 6, la 4, ¿os acordáis? Todos estos cables de carga que son súper pequeños y súper fáciles de perder dentro del cajón donde ponemos todos los cables de carga. ¿Qué consejos doy antes de utilizarlo? Costará muchísimo verlo, pero vamos a intentarlo. En la parte de aquí viene con un plástico protector. ¿Lo veis ahí que voy a tirar de él? Tiramos del plástico protector que quita el plástico protector de la parte de abajo, donde está la zona de carga. Ahora, si los ponemos en el estuche, ya sí se podrían cargar y ya sí los podríamos emparejar. Hasta aquí el unboxing de los Redmi Buds 3. Unos auriculares casi perfectos. Vamos ahora con sus principales prestaciones, una de las que más nos gustan y más nos llaman la atención con este tipo de dispositivos, la batería, la autonomía. Según mis propias mediciones se puede cargar estos auriculares completamente en tan solo 2 horas, pero según mis propias mediciones, ya que no he encontrado un dato oficial. Sí, oficialmente la página web indica que con tan solo 10 minutos podemos llegar a conseguir hasta 1 hora y media de reproducción. Y en cuanto a la autonomía total, tanto de los auriculares como del estuche de carga en conjunto, puede llegar a ser de 20 horas gracias al chip Qualcomm y al Bluetooth de bajo consumo que utilizan, que además tiene una latencia muy baja de tan solo 95 milisegundos. Recuerda que la latencia es el tiempo que se tarda desde que emite el sonido hasta que llega a su destino. Por lo tanto, estos auriculares sí son recomendados para la gente que juega y evidentemente para escuchar música. Eso sí, volviendo al tema de la autonomía, hay que tener en cuenta que estas mediciones que ha hecho Xiaomi con estos Redmi Buds 3 son con los auriculares al 50% del volumen y teniendo una codificación AAC. Para emparejar y vincular los Xiaomi Redmi Buds 3 a nuestros teléfonos, hay que recordar que debemos tener, por supuesto, el Bluetooth activado, que estos auriculares soportan el Bluetooth 5.2, aunque evidentemente se pueden conectar a protocolos Bluetooth de teléfonos anteriores que no tengan el 5.2. Lo primero que vamos a hacer y que recomiendo hacer es retirar los auriculares del estuche de carga y lo que vamos a hacer es algo que ya os había comentado anteriormente. Vamos a quitarles el plástico protector que tapa la conexión de carga y vamos a ponerlos otra vez de nuevo en el estuche de carga. Eso es lo primero que vamos a tener que hacer. Además de eso, una de las cosas que recomiendo siempre antes de su primer uso es hacerle una carga completa. Vamos a seguir y para emparejarlos con teléfonos que no sean de la marca Xiaomi o que no sean compatibles, lo que vamos a tener que hacer es colocar los auriculares en el estuche de carga y mantener pulsado el botón multifunción del estuche de carga, este que tenemos aquí abajo, a ver si logramos enfocarlo.
Ahí, ese botón que tenemos ahí, lo tenemos que mantener pulsado unos 2 segundos. El indicador del estuche de carga comenzará a parpadear en blanco para indicar que los auriculares están esperando una conexión. Se activa el Bluetooth del teléfono. A continuación lo buscamos y conectamos, lo enlazamos o lo vinculamos, como queramos decirlo, con nuestros nuevos Xiaomi Redmi Buds 3. Ahora, que si queremos vincular nuestros Redmi Buds 3 a nuestro teléfono, dejamos la pantalla encendida para que pueda vincularse fácilmente y tan solo abrimos la tapa de los Redmi Buds 3 e inmediatamente se encuentran los Redmi Buds 3. Conectando y listo, ya tenemos los Redmi Buds 3 conectados. Pero es que si además quisiéramos saber cuánta batería tienen los Redmi Buds 3, abrimos de nuevo, conectamos, listo, e inmediatamente nos hace un análisis y nos indicaría que los auriculares tienen un 100% de batería y el estuche de carga tiene un 44% en este caso. La cancelación de ruido de estos auriculares puede llegar a ser de hasta 35 decibelios. Los dos micrófonos de alta sensibilidad integrados en los Redmi Buds 3 junto con la tecnología de supresión de ruido y cancelación de eco del procesador Qualcomm reducen el ruido ambiente. Esto quiere decir que siempre disfrutarás de llamadas súper claras y nítidas. Y la verdad es que yo he hecho la prueba y me han gustado incluso más que los Xiaomi Redmi Buds 3 Pro, el hermano mayor de estos Redmi Buds 3. En cuanto a sus principales funcionalidades, las típicas y las lógicas. Cuando tocas en la parte posterior, en la parte de arriba, donde instintivamente vamos a tocar con el dedo, nos vamos a encontrar con los botones de pausar, reanudar y los típicos de ir una pista para atrás y una pista para adelante. Tienen una función súper cómoda, muy típica en los auriculares actualmente, que es la detección del interior de la oreja. Tan pronto te los quitas, se pausa la música, tan pronto te los vuelves a poner, la música se reanuda. Están diseñados además para cumplir con el estándar IP54 de resistencia al polvo y al agua, para que puedas usarlos con seguridad cuando hagas deporte, ya que soportan el sudor y también pueden llegar a soportar pequeñas salpicaduras de agua. Con respecto a lo que no tienen, lo que les falta, los defectos de estos auriculares Redmi Buds 3 no tienen integración con el comando OK Google. Por lo tanto, nosotros no podremos utilizar el comando OK Google llamar a, porque no va a responder automáticamente a este comando. Sí tendríamos que ir al teléfono y nosotros hacer la llamada. Evidentemente, como os dije antes, sí que puedes contestar a llamadas directamente por los botones táctiles que hay en los auriculares, pero no podremos hacer llamadas ni utilizar los comandos típicos de OK Google que mucha gente está muy acostumbrada a utilizar. Por otro lado, estos auriculares no tienen aplicación, por lo tanto, no podremos descargarnos una aplicación y modificar los parámetros, los niveles, ecualizador o parámetros como por ejemplo la cancelación de ruido, que en los hermanos mayores en la aplicación que hay en China, en chino y para los chinos sí se podría hacer. Y por último, un pequeñito defecto, y es que estos auriculares solo se han fabricado, o por lo menos hasta ahora solo se han fabricado en color blanco y no hay otros colores a la venta como otros modelos de otras marcas que por lo menos tienen el blanco y el negro. Ahora llega el momento de la despedida y no quiero que te olvides de visitar la página web de GECA. Hazme caso y comprobarás que merece mucho la pena y recuerda que tengo un código de descuento especial para ti aquí abajo en la descripción del vídeo donde está todo el contenido, el código TODOS10 para que tengas un magnífico descuento. Pero recuerda que para generar todo este contenido hay algo muy importante para mí que a ti apenas te lleva nada y que además es gratis. Suscríbete al canal, dale like al vídeo, activa las notificaciones de la campanita. Nos vemos en la próxima review. Muchas gracias. ¡Hasta la próxima!